¿Cuántas veces usaste la palabra Estado, pero realmente tenés idea qué significa? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de ayudarte a identificar el concepto para que ya no te queden más dudas. Para desentrañar qué significa la palabra Estado, tenemos que identificar primero qué tipo de concepto es. Ahí tenemos que el Estado es un concepto político. Pero, ¿en qué se diferencia de otros conceptos que son similares? Un punto es que se refiere a una forma de organización social. Para eso cuenta con instituciones soberanas y su objetivo está orientado a regular la vida dentro de una cierta comunidad de individuos, es decir, de un marco territorial nacional. Entonces ahí vemos que el Estado, para poder hablar de Estado propiamente dicho, tiene una serie de elementos básicos. En este caso son 4. Por un lado posee un gobierno, es decir, que tiene un poder político. Por otro lado, tiene una población, que es la que le otorga soberanía. Y también tiene un territorio, que es el lugar físico en donde se desenvuelve. Y tiene soberanía para poder ejercer su autoridad. Y otra cosa muy importante es que está regulado con base a un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho es el que lo legitima. Además, basa su organización en la división de poderes. Esos poderes los conocemos como ejecutivo, legislativo o parlamentario y judicial. Ahora redondeemos todos estos datos que dimos en un solo concepto. Tenemos que el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en la sociedad dentro de ese espacio geográfico. Entonces se va a denominar al Estado como el conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar todos estos asuntos que los consideramos como asuntos públicos porque forman parte de la organización política para garantizar la paz social dentro de una comunidad que vive en una zona geográfica específica. Para que el Estado pueda ser reconocido como un Estado, tienen que haber ciertos requisitos. Que haya un reconocimiento por parte de otros estados, tiene que contar con organismos o instituciones que sean capaces de administrar los poderes estatales y debe contar con una identidad colectiva, que mucho se represente como parte de ese grupo humano. Muchas veces se representa a través de símbolos, como la bandera, el escudo nacional, un himno, etc. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.